Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de paisaje, ¿sí? Por acá vamos a empezar, esta es la primera clase, así que vamos a empezar por el concepto de paisaje, que tiene que ver justamente con el paisajismo, pero el paisaje, hoy vamos a hablar del paisaje en sí mismo, cómo son los paisajes que nos rodean, cómo los podemos diseñar y transformar. ¿Qué es el paisaje? ¿Sí? Si buscamos la palabra en el diccionario, vamos a encontrar que el paisaje es una extensión de tierra o terreno vista desde un lugar determinado. Imagínense que ustedes se paran en un lugar determinado y ¿qué observan? ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo los diferentes tipos de paisajes. El concepto de paisaje, nosotros vamos a trabajar con dos autores que se especificaron en el paisajismo. Romero, en el 2018, define al paisaje como un instante visual inscripto dentro de un proceso cultural. Él habla de lo que está viendo la persona. Y más allá de lo que está viendo la persona es desde dónde lo está viendo, porque imagínense que en la actualidad nosotros tenemos paisajes naturales y paisajes artificiales, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir viendo eso. Y Belis dice que expone dentro del paisaje la representación de un concepto integral de valores históricos, culturales, tradicionales, todo lo que nosotros podemos ver dentro del paisaje, pero también con la intervención del ser humano, ¿sí? Más allá del paisaje natural, él ya incorpora al ser humano. Acá tenemos en esta definición tres conceptos básicos. El terreno, que es el espacio físico y puede ser un terreno inmensamente grande, donde estamos parados y mirando hacia el infinito como mirador, como observador nosotros. Imagínense que están parados arriba de una montaña y ven la inmensidad, ¿sí? Esto abarca ríos, montañas, lagos, lagunas, otras montañas. Bueno, esa es la inmensidad que nosotros podemos ver, el espacio, el terreno que ocupa todo el paisaje. Y la definición dice, la extensión desde el terreno, desde la vista del observador, desde los ojos que están mirando, o sea, desde nosotros que miramos el paisaje. ¿Hasta dónde lo podemos ver? ¿Sí? Eso es todo el paisaje. O podemos ver solo una parte de ese paisaje. Y por último, el punto de vista, que dice, desde el lugar determinado. Es el punto de vista desde donde puedo apreciar al paisaje. Si está justo por debajo de un árbol, voy a mirar lo que me permita ver la visión, ¿sí? Voy a poder apreciar la lejanía, no voy a poder apreciar mucha lejanía porque el árbol me está tapando. Pero si estoy arriba de la montaña, sí voy a tener una inmensa visión, ¿sí? Depende de donde estoy mirando, es el punto de vista que voy a tener. Los paisajes pueden ser muy diferentes. Una extensión de terreno puede también ser muy distinta que la otra. Acá tenemos dos extensiones totalmente diferentes, pero muy grandes las dos. Fíjense que en una, a la derecha, se puede ver la tranquilidad, la soledad, lo natural, ¿sí? Lo grande de la naturaleza, la grandeza que tiene la naturaleza. Y a la perdón, y a la derecha, esa era la de la izquierda, a la derecha podemos ver un paisaje urbano, ruidoso, construido, civilizado. También es inmensamente grande, o sea, tiene grandeza, pero en este caso la humanidad lo construyó. Entonces es un paisaje totalmente antrópico, son dos paisajes opuestos, pero paisajes en fin, ¿sí? Después, el paisaje natural es un territorio donde se pueden observar el relieve, eh,
Sí, sí, pasé la diapositiva. Se puede observar el relieve, el tipo de suelo, el clima según su vegetación, si hay cauces o espejos de agua, ¿no? ¿Qué vegetación hay? La fauna, bueno, la flora, por supuesto. La intervención humana acá es nula, escasa. Hay apenas algunos caminos para la conexión o para el traslado de las personas, pero prácticamente no hay intervención humana, perdón. Y el paisaje antrópico, que es el paisaje humano, es un medio intervenido por la acción humana con una finalidad generalmente económica. Siempre está la población, hay circulación económica, socialización. En estos lugares generalmente se crean desde el punto de vista geográfico y los países que lo rodean son países siempre económicos. Se crean por cuestiones económicas, quiero decir. Acá están los paisajes antrópicos y los paisajes que rodean a ese paisaje siempre son paisajes rurales, ¿sí? Paisajes rurales, industriales, donde están todas las grandes industrias, los parques industriales, bueno, siempre tienen que ver con la cuestión económica y de urbanización. Entonces, según el grado de intervención humana, los paisajes pueden ser urbanos, suburbanos o rurales. Acá está este hermoso paisaje natural que es el lago Lácar, ubicado en mi provincia de Neuquén, en la ciudad de San Martín de los Andes. Se los dejo porque es un paisaje hermoso natural. Y acá tenemos un paisaje antrópico urbano en la ciudad de Buenos Aires. Acá se puede ver los edificios de muchos pisos, lo que nos hace pensar que vive mucha gente, que se ve movimiento, circulación, ruido, que hay mucha gente que existe en ese lugar, ¿sí? Sin embargo, en otro paisaje que también es antrópico, también hay gente, también está trabajado por el hombre, se pueden ver casas que acá hay un solo piso, ¿sí? Esto es en San Martín de los Andes. Son lugares que han sido modificados, pobladas, de donde se aprecia muy de cerca, pero a la vez, si se fijan muy cerquita de ahí, hay paz, hay tranquilidad, se ve la naturaleza en las montañas. Este es un paisaje suburbano. También lo podemos ver en algún pueblo en las afueras del Gran Buenos Aires, por ejemplo. No son grandes urbes. Eh, y acá los paisajes que yo les decía, que están a las afueras de Buenos Aires, paisajes antrópicos rurales, donde se puede ver que el hombre trabajó la tierra, que tiene fines ganaderos, por ejemplo. Esto es como si fuera una hacienda donde se cultivan especies, pero para el consumo, para fines económicos. Se pueden sembrar pastizales para alimentar animales, para tener industrias, todo lo que sea, pero siempre está la intervención de la mano del hombre que le saca provecho a este ambiente que ya no es natural, ¿sí? Que era natural, pero en el pasado. Y acá la vista nuestra, de donde observamos. No vemos la realidad como es, sino como nosotros la queremos ver, ¿sí? ¿Qué sentimos en ese momento? Existen palabras cuyas definiciones no resultan fáciles de interpretar y de unificar. Algunas veces tienen significados diferentes desde la percepción de cada uno. Una de las razones por las que resulta difícil asignar una definición a un determinado vocablo como es el de paisaje, es que pertenecen a diferentes ciencias, disciplinas o los vemos de con diferentes ganas o necesidades las personas. Todos somos diferentes. Cuando hablamos de paisajes, podemos creer que todos nos referimos a lo mismo o lo que interpretamos de manera igual.
pero todos somos diferentes y todos vemos de distintas formas al paisaje, tenemos diferentes definiciones, porque algunos, por ejemplo, tenemos conocimientos en la geomorfología, en la arqueología, en la antropología, en la historia, en la sociología, en la geografía, en la ecología. Entonces, cada uno va a ver en el paisaje cuestiones diferentes. Por lo tanto, la definición del paisaje va a depender del contexto donde ustedes se encuentren, de la eh, cuestión cultural que ustedes tengan cada uno como persona y en qué estemos trabajando. Hay mucho, mucho en paisaje, pero cada uno hace su concepto personal. En esto se debe a que las diversas disciplinas que han abordado el paisaje desde siempre, hay diferentes estudios que han estudiado todo el tema de paisajes y esto da diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes clasificaciones. Hay mucha variedad de clasificaciones en cuanto al paisaje, pero todo depende del criterio que elija cada persona. Como ejemplo, podemos tener el paisaje urbano histórico, que pueden ser los centros históricos. No sé si ustedes conocen la ciudad de Viedma, pero es una ciudad totalmente histórica. Ahí hay muchos edificios históricos. La ciudad cuenta su propia historia y es un paisaje urbano que cuenta historia. Entonces, es un paisaje urbano histórico. Tenemos los paisajes naturales, los paisajes que nos hablan de arte, de arquitectura, de naturaleza. Entonces, bueno, es esto de que seguimos hablando. No siempre todos los paisajes son naturales, ¿sí? Los paisajes agrarios, ya los comentamos, son los que están a las afueras de las grandes ciudades, y los paisajes naturales, los que no tienen intervención humana o tienen muy poquita intervención humana, que son los territorios conocidos, poco explorados, que no han sido trabajados por el hombre y que no han sido explotados. Por ejemplo, las áreas protegidas, acá en San Martín de los Andes bueno, en la República Argentina hay muchas áreas protegidas.